cambiar inmediatamente de tema y está ya en la mesa Jonathan Riggs con nosotros, nuestro abogado, y vamos a hablar hoy acerca de las protestas y el vandalismo. ¿Cuál es esa pequeña línea que delimita y divide entre lo que es una cosa y la otra? Y precisamente todo esto en relación a las protestas que se dieron la semana pasada en el área de la Universidad Nacional de Panamá, en la que se dieron casos de vandalismo y que lógicamente se sale de lo que es una protesta. ¿Cómo estás, Jonathan? Sí, bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, ¿podríamos definir entonces para comprender mejor qué cabe dentro de una protesta y cuándo ya pasa a ser vandalismo? Sí, primero señalar que de acuerdo a la Constitución Política Nacional, establecido en el artículo 38, señala lo siguiente: los habitantes de la República de Panamá tienen derecho a reunirse pacíficamente sin armas para los fines lícitos. Okay. Las manifestaciones o reuniones al aire libre no están sujetas a permiso y solo se requiere para efectuarlas aviso previo a la autoridad administrativa local con anticipación de 24 horas. En este sentido, como se establece, las manifestaciones están permitidas siempre que sean con fines lícitos y que no afecten a terceros. En ese sentido, afectar a terceros, establece ese mismo artículo lo siguiente: la autoridad puede tomar medidas de policía para prevenir o reprimir abusos en el ejercicio de este derecho, cuando la forma en que se ejerza cause o pueda causar perturbación del tránsito, alteración del orden público o violación de los derechos a terceros. Muchas de estas manifestaciones terminan en agresión, en actos de violencia, en vandalismo o afectación del tránsito a terceros. Totalmente, o sea, no voy a decir que es el 100%, pues es un porcentaje alto de estas manifestaciones cuando se dan de ciertos grupos, cuando salen en protesta en su debido derecho, porque el derecho a protestar está avalado consagrado en la Constitución. Cuando es que se viola la ley, y se ha violado muchas veces, es cuando trancas la vía, cuando empiezas a vandalizar, que es agredir, hacer daño a la propiedad ajena, de gente que no tiene nada que ver en el asunto y que a lo mejor está de acuerdo con tu razón de la protesta, más no está de acuerdo con la forma en la que ejecutas dicha protesta. Claro. Así es. Muchos de estos eventos terminan en acciones violentas, como bien señalaste. Algunas personas de mal vivir o que buscan connotación de violencia generan estos hechos que lamentablemente terminan en la intervención de la policía. Cuando algunos están haciendo uso de la posibilidad que tienen de manifestarse, estos grupos aprovechan de hacer estos actos vandálicos que terminan en la intervención de la policía y por ende afectando el derecho de manifestación y deteniendo a las personas que Mira qué interesante, Jonathan, dañando el derecho de la razón de la protesta. Sí. Porque en este caso específicamente, y estamos viendo las imágenes ahí está. Fue la semana pasada un grupo de la Universidad de Panamá en su justo derecho, porque yo también quería ir a la protesta por el anuncio del alza de la luz, injustificadamente, de una manera muy fresca por parte de los encargados. Así es. Y todo el mundo está muy molesto, y creo que es mi derecho también protestar. Claro. Lo que no estoy de acuerdo es en la forma en que se terminan. Ellos aducieron, por ejemplo, que eran grupos infiltrados. A mí me llama poderosamente la atención porque siempre hay grupos infiltrados. Sí. Entonces, ¿cómo esos grupos infiltrados se enteran que tú vas a tener la protesta y todas estas cosas? Habría que evaluar los hechos porque la universidad tiene las puertas abiertas. Eso es una realidad. En donde muchas de estas personas que intervienen en estos actos, primero, se desconoce si son a ciencia cierta o no porque están encapuchados. Están encapuchados, no pueden saber. Una persona que va a ejercer su derecho y te encapuchas, ya se encapucha o oculta su rostro, definitivamente tiene un fin oculto que termina en estos hechos. Sí, mira, yo decía que qué interesante que mencionaras hace un momento, pues detalladamente lo que dice realmente la ley, porque muchas veces cuestionamos el tema de que, sale el Suntrax a sus marchas y realmente no son reprimidos, pero te escucho hablar y siento la diferencia realmente de sale el Suntrax a su marcha, pacíficamente no son reprimidos y lógicamente si cerramos la calle, terminamos en vandalismo, tenemos que ser reprimidos de alguna forma para controlar la situación que se puede en muchos momentos salir de las manos porque se puede tornar muy tensa. Entonces, logro entender que si yo voy a una marcha pacífica, te quería preguntar esto, si yo voy a una marcha pacífica, voy caminando, pero vamos avanzando, vamos marchando, o sea que no tenemos detenido por completo el tráfico, no tendría por qué la autoridad entonces reprimirme. Así es. Como se establece en la Constitución, el derecho a manifestarse es una opción que tiene el ciudadano de ejercerlo.
sin afectar el derecho al libre tránsito que tenemos los demás que estamos transitando porque estamos desarrollando una actividad. En ese sentido, si la policía, la autoridad de policía, determina que hay una afectación producto del cierre de calle, de la vulneración del derecho al libre tránsito, de la afectación de la propiedad ajena, seguramente va a tener que intervenir porque la ley lo establece. Sí, cuando no hay haya otra. perturbación del orden público, ellos tienen que ejercer la autoridad que Dice que leía en redes sociales que mucha gente cuestionaba, como que por qué en esta protesta sí se está haciendo el tema de despejar las vías y demás con los antimotines y en otro tipo de protestas y se comparaban, pero ahora que te escucho entonces ya lógicamente aclaramos ese punto. Y muchas veces dentro de los predios de la universidad, vemos en la parte externa donde se realizan estas manifestaciones, se empiezan a encender llantas. Sí. Todo este tipo de elementos generan pues la acción de la policía que ve la posibilidad mermada de que no se pueda realizar el libre tránsito de las personas. La policía no puede ingresar al campus universitario. No, por ley. Por ley, ¿verdad? Exactamente. La policía tiene prohibición de ingresar al campo, sin embargo, ellos ejercen las acciones en los perímetros externamente. Externamente. Dentro de los artículos, o de un artículo que usted acaba de leer, dice que uno cuando se va a manifestar pues tiene que avisar con 24 horas de anticipación. ¿Esto realmente sucede? O sea, los que se van a manifestar llaman y que, o sea, hay que mandar una carta que, o sea, ¿realmente avisan que te vas a manifestar en la calle? ¿Sí se da? De hecho, hay algunas comunicaciones que se dan, inclusive hoy con la ahora tecnología me por WhatsApp. Se dice al director de la policía que Chucu, nos vamos a tirar mañana a las 3 de la tarde. Y en ocasiones puede ser que se den manifestaciones sin un aviso. Correcto. Pero estas manifestaciones después, porque la ley lo establece también, después que no afecte el derecho a terceros, las personas pueden manifestarse. O sea que puedo estar en la orilla de la calle haciendo mi protesta como con lo hemos visto. Con una pancarta que señale para dejar la saber mi disgusto, inconformidad o la reclamación que tienen y que no afecten y pueden hacerlo de una manera pacífica. A mí realmente, y les digo, a las personas que se manifestaron la semana pasada, estábamos 100% de acuerdo con el fondo de la manifestación, el objetivo, la razón. Pero me molestó muchísimo y me sentí muy incómoda como panameña cuando vi a estas personas, a un grupo que estaba totalmente encapuchados, vandalizando un metrobús. Metrobús, señoras y señores, que nos sale de la plata suya y de la plata mía y de probablemente de los que también lo vandalizaron. Y que vamos a tener que pagar porque hay que arreglar ese metrobús porque tiene que funcionar, porque tras que el transporte de aquí es un tema delicado. Entonces, a mí eso me molesta porque perturba la razón real y es como una excusa también para las autoridades decir, mira, este sector o tu protesta no tiene validez porque porque está vandalizando. Entonces, ¿sabes? Son como unas manzanas podridas que salen todo el tiempo y no se puede hacer nada. Se aprovechan de estos eventos y ¿por qué se aprovechan? Para desestabilizar la seguridad de un país. Crear el caos, generar inconformidad por parte de la autoridad que está presente para evitar la perturbación del orden público y de una u otra manera también señalar que estos artefactos, las piedras no tienen ojos. O sea, cualquiera de nosotros que transite puede salir herido, puede verse afectado. De hecho, la utilización de los gases muchas veces en los alrededores termina afectando a los pacientes que están en el seguro, complejo hospitalario de la Caja de Seguro Mira, Social. y también te quería preguntar, Jonathan, por ejemplo, si yo soy víctima de vandalismo, hablando de que transité y de repente pasé muy cerca y una piedra le dio a mi vehículo, o en los MUPIs, que son las publicidades que están cerca de las paradas que se ven destruidas, los metrobuses y demás, ¿a quién se le recurre para reclamar? Porque es una incógnita. Eso los seguros lo cubre. No. Mi seguro porque para colmo el seguro no te cubre eso. El seguro, tengamos presente que el seguro cubre cuando hay una persona a quien yo puedo responsabilizar. Si no tengo a esa persona porque está encapuchado, porque una organización completa no se atribuye las acciones ilegales, ilícitas, porque no es legal que tú Pero es que nadie se va a atribuir. Por eso, exactamente. Entonces, lo que le quiero dar a entender a las personas es que no se expongan. Cuando uno tiene conocimiento de que se están desarrollando este tipo de actividades, es mejor alegarse y tomar vías alternas, porque una piedra, fuera de afectar un bien particular, puede afectar la integridad personal. Te puede matar una piedra. Exactamente, o afectar para siempre, daños permanentes. Y me da mucha tristeza, ¿sabes qué?
cuando veo al honorable cuerpo de los policías que están haciendo su trabajo, porque la gente a veces lo critica. Sí. Ellos están haciendo su trabajo, señores. Es una pueblo enfrentando pueblo. Eso Lamentablemente. no me gusta, porque esos policías, estoy segura, también están muy molestos por el alza de la luz y preocupados por el alza de la luz. Pero no Entonces, pueden hacer pero no pueden hacer manifestaciones. nada porque su trabajo es mantener el orden. Y si hay un impide. grupo o una célula que no lo está haciendo correctamente, estas manifestaciones, pues ellos tienen que hacer su trabajo. Sí. Entonces nosotros no podemos criticar la policía, la intervención, porque cuando se infringe la ley, pues para eso está la policía. Ellos Hacerla están haciendo su trabajo, pero es pueblo enfrentando pueblo y no está bien. Así Y es. claro, y se sale de control total cuando una manifestación que, como bien lo dijo Erika, tenía un objetivo en específico, empiezas a ver a encapuchados, empiezas a ver a personas lanzando piedras. ¿Con qué pretendes que va a Sí, responder el movimiento la seguridad? toma ya otra... Sí, exactamente. Se sale de control y Se deja sale de de ser control. una protesta dentro de los márgenes legales, y eso es importante tenerlo claro porque es su derecho, podemos protestar Es su sin derecho. afectar a terceros y haciéndolo dentro de lo posible, de la una forma manera más pacífica y responsable. lícita. Voy a hablar un poquito, pues en la época, a lo mejor ustedes están muy chicos, cuando existía, estábamos oprimidos aquí por una dictadura militar y se manifestaban, yo recuerdo, de muy estar en la escuela, cómo se manifestaban compañeros blancos en la calle 50, en España, pancartas, todos vestidos blancos, la famosa sedición, ¿no? La cruzada, civilista. En donde ahí sí, por ejemplo, por parte de los manifestantes, no había agresión, Disturbios ni nada. al contrario, ahí sí la policía sí agredía porque simplemente tú estabas ejerciendo tu derecho a participar o a protestar por la situación que se está dando en el país. Entonces, son dos escenarios totalmente diferentes, ¿no? Y para eso obviamente hay los mecanismos de violación a los derechos establecidos y consagrados en nuestra Constitución. Por eso se dice que es un derecho a manifestarse. Pero yo también tengo restricciones dentro de esos derechos de no afectar el libre tránsito y el orden público. O sea, hay que crear el equilibrio en estos hechos. Al final queremos un país de paz, al final queremos un país justo y al final queremos un país con una luz que no esté alta y que sea justa para todos. Así Y que es. los funcionarios o las personas encargadas pues hagan sus labores, porque para eso fueron colocados con la confianza de un pueblo, Así ¿no? es, así O con es. la confianza del mandatario para poner a tal funcionario a hacer la labor que tiene que hacer. le corresponde. Y el que no lo haga Para bien pues va para evitar afuera este tipo o de que se tome... protestas. Bueno, ese es otro tema, que, Sí. o sea, que tiene que hacerse responsable de sus actos dentro cuando ejerces un trabajo público. Pero bueno, gracias. el derecho a manifestarse está por ley, Está establecido pero no sin afecte afectar a terceros y evitando violar el orden público. o vandalismos. Y Vandalismo. que bien estas personas podrían ir detenidas, ¿cierto? Las claro. que están Sí, encapuchadas. al que es sorprendido y detenido en el ejercicio o en la acción de perturbar el orden, afectar el derecho de tercero, violentar la propiedad privada, seguramente va a ser detenido y responderá por las acciones administrativas de policía que se le hayan imputado. Claro, porque que ahí- se le atribuyan en su debido momento. Bueno, miren, es increíble. Siempre es importante entonces conocer también qué dice la ley. Gracias, Jonathan Rix, por Sí, estar con nosotros a y la orden. acompañarnos Excelente. esta mañana hablando un poquito de las protestas cuando cruzan esa línea y pasa a ser vandalismo, Chuca.